Bienvenidos. Bueno, pues estamos de nuevo en este taller y hoy ya estamos en la sesión 9. Y bien, el tema, la sesión pasada vimos la incorporación de, por decirlo así, los delitos eh, centrales del Estatuto de Roma, que son delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y genocidio. Y solo rápidamente en esta sesión vamos a ver cómo están incorporados los delitos de guerra en nuestro orden jurídico y no nos va a tomar más de 15 minutos. Y para seguir al tema principal, que es la interpretación por la Suprema Corte de Justicia de principios de derecho penal internacional a casos aplicados mexicanos. Y esto es muy importante porque el estudio de estos casos nos va a permitir ver cómo la Suprema Corte ha decidido y si es con base en argumentos jurídicos o políticos. Pero bueno, entonces el primer punto que va relacionado con la sesión anterior es la incorporación de delitos de guerra. Entonces, como hemos estado viendo en todas las sesiones hasta ahora, la conducta de guerra está limitada por las convenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de 1977. Entonces, básicamente lo que nos dicen estas convenciones es que en dado caso de que haya un conflicto armado, hay ciertas reglas a las cuales se va a sujetar. Las convenciones de Ginebra no nos dicen si el conflicto armado es justo o injusto, o si se está atacando el derecho a la integridad territorial a un Estado. No, lo único que nos dice es, en el caso de que haya conflicto armado, hay ciertas reglas y básicamente estas reglas protegen a civiles, a combatantes y a instalaciones especiales como hospitales y a personal que ayuda al sanitario o personal humanitario. Por ejemplo, los miembros del Comité de la Cruz Roja tienen una protección especial. Entonces, las convenciones de Ginebra fueron realmente redactadas para regular conflictos de índole internacional y ya específicamente el protocolo adicional 2 de 1977 regula conflictos armados no internacionales, o sea, guerras civiles. Bien, entonces dentro de estas convenciones hay conductas consideradas las conductas más graves que deben ser sancionadas penalmente. Y las convenciones de Ginebra ya te dicen que cada estado tiene la obligación de sancionar estas conductas en su código. Entonces, si son conductas que atacan a civiles, estas tienen que sancionarse penalmente. Si son conductas que atacan a heridos de guerra, tienen que sancionarse penalmente. Si son conductas que no respetan a los prisioneros de guerra, los maltratan, los ejecutan, esto tiene que ser sancionado penalmente. Si se atacan hospitales, esto tiene que ser sancionado penalmente. Entonces, nuestro código penal, ni el Código de Justicia Militar, ni el Código Penal, realmente han incorporado tal cual estas conductas. Hay ciertos artículos en el Código de Justicia Militar que podríamos derivar que son más o menos similares, pero no son tal cuales las conductas que nos mandan las convenciones de Ginebra a sancionar. Entonces, bueno, esto es importante que lo sepamos. Y lo siguiente es que en alguna ocasión
discutiendo con algún abogado que se dedica a esto, me decía que las reglas relacionadas a conflictos armados internos, o sea, como les decía, guerra civil o en el caso del combate a la guerrilla, según esta persona, para México no aplicarían porque nosotros no somos parte del protocolo adicional 2, que es el que regula este tipo de conflictos. Pero esta situación es incorrecta. ¿Por qué? Porque las convenciones de Ginebra, y creo que esto ya lo habíamos mencionado, pero es muy importante que lo sepamos porque constantemente nuestro país ha estado históricamente en situaciones que podrían encuadrar en la definición de conflicto armado no internacional. Entonces es importante saber cuál es el régimen jurídico que aplicaría. Entonces, estas convenciones de Ginebra del 49, que son 4, las 4 tienen un artículo común, que es el número 3, sumariamente se le dice artículo común 3, y este regula los conflictos armados no internacionales. Entonces lo voy a leer rápidamente. Artículo 3 de las convenciones de Ginebra. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, en este caso México, porque hemos firmado las convenciones de Ginebra, cada una de las partes en conflicto, o sea, en este caso los grupos armados estatales y los grupos armados que no forman parte del Estado, tendrán la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, o sea, en el combate, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra cosa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. O sea, aquí están incluyendo tanto a civiles, o sea, personas que no forman parte en las hostilidades, y fuerzas armadas o grupos armados que sí, pero que o están heridos o están enfermos o están prisioneros, entonces siempre tienen que ser tratados con humanidad. Y a este respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar. Esto se prohíben quiere decir que esta conducta tendría que pasarse al Código Penal como un delito. A este respecto, se prohíben los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B, la toma de rehenes. C, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en cualquier conflicto armado interno, a los civiles, no sé, los despojan de sus cosas, los mandan a caminar de un lugar a otro, etcétera, sin ninguna protección. Esto podría ser, por ejemplo, un trato humillante y degradante. D, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio a un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Y, inciso 2, los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. Y aquí viene algo muy importante. La aplicación de las anteriores disposiciones, o sea, el aplicar este mínimo de reglas, que es de que
en un conflicto armado interno se trata a los civiles, a los prisioneros de guerra, a los combatantes con un trato digno, que no se les ejecute extrajudicialmente, que no se les torture, etcétera. Que se respeten todas estas reglas no implica que no surtirá efecto sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Esto es muy importante porque generalmente los estados parte asumen o toman la posición de que si van a respetar derechos de la parte contraria, o sea, de una guerrilla, entonces le van a estar dando reconocimiento a su movimiento. Y esto, aquí te está diciendo el artículo 3 común, que esto es independiente del estatuto jurídico, o sea, de que si son son guerrilleros, esto no quiere decir que se le dé una legalidad a su movimiento o que se les, no sé, se les dé algún estatus o reconocimiento estatal, o sea que los reconocemos como un grupo, por ejemplo, muchas veces las guerrillas toman dominio de un espacio territorial, entonces que, por ejemplo, que les respeten derechos, quiere decir, reconocemos la autonomía de su territorio. O sea, esto quiere decir que esto es independiente del estatuto jurídico de la parte contraria. Bueno, esto es para que los estados como que estén tranquilos y digan, bueno, aplicar esta regla no me va a afectar a mi estado porque no les estoy dando ninguna ventaja en su estatus a la parte contraria. Y el otro punto que me parece muy importante es el inciso D, que dice que las conductas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio están prohibidas. Esto, por ejemplo, en los casos de guerrilleros o grupos de guerrilleros que simplemente son ejecutados sin juicio previo, entonces esta sería una conducta prohibida por el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra. Un dato muy importante es de que esta convención es de 1949 y si ustedes, o bueno, más bien, si recordamos en qué años fue la lucha antiguerrilla en México, esta mayormente fue en los 60s y en los 70s. Y ahora mismo les voy a decir, las convenciones de Ginebra fueron firmadas por México en 1949 y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio 23 de 1953. O sea, ¿qué quiere decir? Que para los 60s y los 70s, el artículo 3 común ya estaba en vigor para el Estado mexicano. Entonces, toda esta campaña antiguerrilla que hicieron, por ejemplo, Lucio Cabañas, contra Lucio Cabañas, que lo acabaron ejecutando, etcétera, toda esta lucha antiguerrilla tendría que haber sido encuadrada dentro del régimen de conflicto armado no interno, y obviamente las Fuerzas Armadas militares tenían la obligación de respetar la vida de la Fuerza Armada en contrario, ¿no? Y las ejecuciones bajo el artículo 3 están prohibidas. O sea que en este caso habría estado cometiendo el Estado mexicano una violación al artículo 3 común de las convenciones de Ginebra. Entonces, bueno, este es un tema realmente muy pendiente, que tenemos pendiente en México porque no se ha estudiado realmente con detalle. ¿En qué régimen jurídico caería la lucha antiguerrilla de los 60s y de los 70s? Y que es también el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hasta aquí lo quiero dejar. Entonces, algo muy importante que creo que es para
para lograr un cierto criterio y tener un punto jurídico, un punto jurídico de partida para las cuestiones que ocurren armadas en nuestro país, es de que las fuerzas militares están obligadas desde 1953 por el artículo común 3 a las convenciones de Ginebra, entonces están obligadas a todas estas conductas que les acabo de dictar, que les acabo de leer, y realmente la tarea pendiente del legislativo es bajar estas conductas al código, o al Código de Justicia Militar, o al Código de Penal Federal, o se puede hacer una ley aparte, pero el chiste es como bajarlas a nivel nacional, pero la obligación internacional existe desde el 53. O sea que en determinado caso, si el Estado mexicano incumplió cualquiera de estas obligaciones, el Estado mexicano caería en responsabilidad internacional. Digo, de que esto pueda alegarse ante la Corte Internacional de Justicia, pues eso ya es otro tema, pero simplemente que jurídicamente y discursivamente uno tendría la posibilidad de argumentar, bueno, en los 60s, en los 70s, en el 94, lo que ocurrió en Aguas Blancas en el 96, puede ser que encuadre bajo el artículo 3 común de las convenciones de Ginebra, y como veremos después en las sesiones finales, estudiaremos el caso de la guerra al narco, podría caer este artículo también. Bueno, eso lo vamos a ver después. No estoy muy segura que la guerra contra el narcotráfico caiga dentro de la definición técnica de guerra, pero lo veremos con detalle. Pero sí que 60s, 70s, ZLN podría encuadrar dentro de este régimen, y las acciones del Estado estarían incumpliendo con las obligaciones que justamente les acabo de leer. Bueno, entonces con eso acabamos la incorporación de delitos de guerra en nuestro orden jurídico mexicano, que como lo vemos tenemos pendiente el artículo 3 común de las convenciones de Ginebra. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que tiene también relación con lo que acabamos de hablar en lo que refiere a conflictos armados internos. Bueno, un conflicto armado interno se define como todas aquellas, cuando ocurren, hay dos grupos de combatantes, uno estatal, uno no estatal, pueden ser también dos grupos no estatales, que se distinguen a sí mismos mediante algún logotipo, un uniforme, y tienen alguna pretensión de cambiar un régimen, alguna pretensión política a hacerla valer, y que le declaran la guerra al Estado y tienen enfrentamientos constantes, ¿no? Estas fuerzas armadas, tanto las estatales, no estatales o incluso dos no estatales. Y tienen que tener también un dominio territorial. Y entonces, ya que se reúnen estas características, entonces ya se dice, estamos en un conflicto armado no internacional. Entonces, para el caso de los 60s y de los 70s, podría a lo mejor para el caso de Guerrero ponerse en consideración esta definición. Pero ahí lo voy a dejar para que ustedes lo tengan en mente. Y entremos de lleno a las decisiones, a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en donde incorporaron conceptos de derecho penal internacional. Bueno, que se pretendía que incorporaran estos principios, pero justamente lo que vamos a ver es si los aplicaron o no. Entonces, bien, vamos a ver tres casos. Bueno, hay tres casos principales donde abiertamente la Suprema Corte aplicó principios de derecho penal internacional. Y estos tres casos, uno es el caso del Halconazo en 1971,
Rosendo Radilla, donde básicamente es un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia en donde deliberan cómo van a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia. Y el caso Cavallo, que es un caso de extradición por delito de genocidio cometido en la Argentina. Bueno, entonces el primero que vamos a ver es el halconazo. Bueno, como decíamos, a partir del combate a la guerrilla en los 60s y los 70s, se formaron grupos, varios grupos de víctimas para encontrar a los desaparecidos. En los 90s, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se abrió también la oficina denominada PREDES, que era para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. Y bueno, esto fue durante el sexenio de Salinas. Cuando acaba el régimen del PRI, entra el PAN, Fox, bueno, obviamente están todos estos grupos de víctimas, como por ejemplo el de Rosario Ibarra, y todos estos grupos de víctimas lo que exigían a Fox, obviamente con la transición política, es de que se esclarecieran todos estos casos de desaparición forzada durante los 60s y los 70s. Bueno, este tema es importante también para ahorita, para nuestro momento, porque básicamente ese fue, por decirlo así, el primer intento que se tuvo de investigar delitos del pasado, donde había un gran número de víctimas y que estaban relacionados con el régimen, estos crímenes estaban relacionados con el régimen político. Entonces, ya que se estaba en una transición política, o sea, ya que habíamos pasado de PRI a PAN, entonces se esperaba que, pues como es otro régimen, entonces que se investigaran estos casos, que se esclarecieran y, en fin. Entonces, esto es lo que esperaban los grupos de víctimas. Y Vicente Fox entonces encomendó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigara, que viera la forma de cómo podían esclarecerse todos estos casos. Entonces, la CNDH redactó una recomendación, que es la recomendación 26/2001. Esta recomendación es muy importante porque realmente es la base de lo que después va a ser la acusación por la FEMOSP. Y en esta recomendación 26/2001 básicamente se documentan todos estos casos y ellos toman 532 expedientes sobre desaparición forzada. Y de estos, la recomendación dice que hay 275 casos que efectivamente se trata de desaparición forzada. 275 casos. Y bueno, la CNDH recomienda que haya una fiscalía especializada para la investigación y persecución de estos delitos, que fue lo que, entonces a partir de ahí se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, o sea, la FEMOSP, que todos conocemos, que bueno, que se desintegró después. A mí me parece interesante como el nombre de la fiscalía, porque si ustedes fijan, es Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Entonces, yo lo interpreto también un poco como en el momento en el que se le puso nombre a esta fiscalía, o sea, era cuando entra el PAN, entonces movimientos sociales y políticos del pasado, o sea, como si los movimientos sociales y políticos fueran una cosa del pasado porque ya estaba el PAN, entonces eso ya no iba a haber, ya, no sé, como que iba a ser todo nuevo, había llegado a la democracia, entonces ya no iba a haber lugar a movimientos ni políticos ni sociales. Bueno, esa es la impresión que me da. Será un poco raro. Bueno, entonces, de estos expedientes que tenía, que revisó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 26/2001,
De las más prominentes, obviamente, son la de Tlatelolco y la del Halconazo. Entonces, bueno, todos aquí sabemos lo que pasó. Tlatelolco, y en 1971 el Halconazo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, los miembros del Consejo Nacional de Huelga de entonces, como Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, hicieron una ONG llamada Comité 68 Pro Libertades Democráticas. La verdad es que este grupo editó una serie de documentos, una serie de libros, una colección, yo diría, es lo más completo que hay en cuanto a justicia transicional en México hasta el 2016. Ellos en 12 tomos documentan todos los casos que se llevaron ante la Suprema Corte de Justicia y los van comentando. E incluso también los documentan con expedientes judiciales, etc. Entonces, yo les recomiendo, está en la Biblioteca Central de la UNAM, les recomiendo esta colección de 12 tomos editada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, dirigida por Raúl Álvarez Garín, y ellos son realmente los que llevan la batuta en la denuncia a Echeverría por el 68 y por el Halconazo de 1971. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que es lo que vamos aquí a explicar. Entonces, este grupo mete la denuncia por la primera denuncia que mete es por la del Tlatelolco en 1968. Y bueno, en este caso, el juez Luna, del primer circuito, descarta esta denuncia por genocidio porque dice que no se puede realmente determinar que Luis Echeverría Álvarez tuviera en mente la preparación, concepción o ejecución del delito de genocidio. Bueno, aquí hay un punto muy importante, es que la denuncia que hicieron por ambos hechos, por el 68 y por el 71, fue por el delito de genocidio. Ya habíamos visto la sesión pasada de que, bueno, es un poco dudoso el que hayan utilizado genocidio, porque realmente para que califique el delito de genocidio es de que la persona haya tenido la intención de acabar con el grupo, en este grupo, el grupo de estudiantes, que además grupo de estudiantes no entra dentro de la definición de la convención ni de la definición adoptada por nosotros en nuestro Código Penal. Sin embargo, entiendo la razón por la cual escogieron este delito, porque es un delito, en principio, pues, vaya, o sea, la cuestión, digamos, del mensaje genocidio suena muy fuerte, en la connotación que tiene el delito, ¿no? Simbólicamente. Y dos, estos delitos, tanto genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra, tienen excepciones a todos los demás delitos. Y una de esta excepción es de que no prescriben, esa es una. Y dos, que se puede aplicar retroactivamente la ley. O sea, la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio no está permitida, pero en los casos para la persecución de genocidio, delitos de guerra y lesa humanidad, sí se puede, por virtud de una convención que hay. Y bueno, y no prescriben. Entonces, entiendo que dadas las particularidades que presentan estos delitos y genocidios, sobre todo porque para 2004, que es cuando se lleva este caso en la corte,
bueno, los delitos de lesa humanidad no estaban, por decirlo así, como tan dispersos en el ámbito jurídico, o sea, no estaban tan bien manejados en el ámbito jurídico, porque si recuerdan, el Estatuto de Roma es apenas del 98, o sea, estamos hablando de 6 años, no estaba muy bien establecido el delito, así como en costumbre, en aplicación, pero genocidio sí. Entonces, entiendo la estrategia y jurídica que llevaban, pero era un poco difícil que encuadrara como tal, pero bueno, ni siquiera fue por eso que la descartó el juez, no la descartó por decir, no aplica el genocidio estudiante, sino la descartó por decir que no podía comprobarse que Echeverría Álvarez tuviera la intención de eliminar estudiantes. Entonces, como no podía eh, comprobarse esta intención, pues descartó la denuncia. Pero bueno, en fin, se regresó la denuncia, etcétera, a la fiscalía. Y bueno, al menos hasta el 2020 seguía abierta la averiguación previa contra Echeverría por genocidio por el 68, no se había movido mucho. Y en 2015 el INAI ordenó abrir todos los expedientes respecto a este caso. Entonces, el caso de genocidio por 68 sigue todavía, por decirlo así, abierto. Ahora, el segundo caso que se llevó, que ese sí se llevó a la Suprema Corte, porque el de genocidio no, como les digo, el de Tlatelolco, ese sigue ahí en la fiscalía. El del Alconazo, este grupo de Comité 68 Pro Libertades Democráticas dijo que el 71 era parte de una misma, o sea, era como una continuación del crimen del 68 y también lo encuadraron dentro del delito de genocidio. Les digo además porque el delito de genocidio es el que permite que no prescriba el delito, porque estamos hablando que si esta denuncia la metieron en el 2001, 71, 81, 91, 2001, ya habían pasado 30 años. Entonces, por ejemplo, homicidio prescribe a los 25 años. Podría ser que ya hubiera prescrito. El 68, pues, era todavía más antiguo, bueno, 3 años más de antigüedad. Entonces, ellos decían que era un delito, por decirlo así, continuado, que había comenzado en el 68, que seguían cometiéndose actos hasta el 71. Y bueno, la denuncia da cuenta de que, pues, de cómo en la plaza de San Cosme, pues estaban ahí estudiantes y fueron atacados por otro grupo con palos de varas kendo, etcétera, y la denuncia identificó 35 personas que murieron sin saber exactamente qué número, sin saber el número exacto de muertos, y que además estudiantes heridos fueron atacados después en el Hospital Rubén Leñero. Entonces, estos son más o menos los hechos que denunció el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Y el juez penal dijo que el juzgado el quinto juzgado unitario de circuito dijo que el delito de homicidio ya había prescrito y pues entonces ya le dio carpetazo ya con eso al caso. Pero entonces lo apelaron apelaron esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia, y ahí es donde vamos a entrar a detalle de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Bueno,
Para empezar, en esta denuncia señalaron como directos autores del delito a Luis Echeverría Álvarez, a Mario Augusto José Moy Palencia, Luis de la Barrera Moreno, Miguel Nazararo y José Antonio González Aleo y otros 8 sujetos. Bueno, entonces, en el 2004 lo apelan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía, la FEMOSP, básicamente centra su caso en 4 argumentos, que es la aplicación retroactiva a la Convención de la imprescriptibilidad de delitos de genocidio y lesa humanidad. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar de la convención. Bueno, resulta que en 1968, básicamente los estados que pertenecían al Pacto de Varsovia, o sea, prácticamente todos los estados que estaban del lado de la URSS, presentan ante la ONU una convención donde se propone la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Bueno, y básicamente lo que pretendían con esta convención es de que, pues sí, de que todos los, la razón de esta convención es de que todos los delitos cometidos por los nazis no prescribieran, porque, bueno, estamos hablando que es 1968, o sea, ya habían pasado 45, 55, 65, 25 años de los delitos de los nazis, y en Alemania, que estaban llevando juicios, ya los estaban dando por prescritos. Entonces los estados del Pacto de Varsovia, que, bueno, la antigua URSS, en aquel entonces realizó muchos juicios contra los nazis. Esto, entre comillas, se dice que no fueron de todo objetivos, etcétera, pero ellos sí que siguieron haciendo todo el tiempo juicios, a diferencia de Alemania, que cuando se fueron los estadounidenses de Alemania, como que pararon los juicios contra nazis, se quedó ahí la cosa, y Rusia todo el tiempo estuvo juzgando. Entonces, digamos, para ponerle un alto o para evitar esta decisión de que pues, estos delitos iban a prescribir, sacaron esta convención, se presentó ante la Asamblea General de la ONU, la aceptaron y entonces se puso el acuerdo para la firma de todos para tener un carácter obligatorio, y México estuvo dentro de los estados firmantes. Se firmó, pero no se ratificó sino hasta el 2002. Y lo interesante aquí es de que se ratificó con una declaración interpretativa. O sea, esto quiere decir que cuando los estados firman tratados, pueden hacer declaraciones o reservas. Pueden decir, ok, está bien, yo firmo este tratado, pero el artículo 2, con la reserva de que el artículo 2 es aplicable hasta dentro de 10 años. O con la reserva de que, no sé, por ejemplo, reducción de aranceles. Esta reducción de aranceles para mí no aplica, o para, no sé, algo así. Entonces, los estados pueden hacer reservas y declaraciones interpretativas siempre y cuando no afecten el objeto y fin del tratado. Si afectan el objeto y fin del tratado, estas declaraciones o reservas son nulas de acuerdo a la Convención de Viena sobre los tratados. Entonces, el Estado mexicano en el 2002 ratifica esta convención y prescriptibilidad
pero con la siguiente declaración interpretativa. Dice, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, entenderá que únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México. O sea, si un tratado entra en vigor en México a partir de que es publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta convención se publicó en el Diario Oficial el 11 de febrero del 2002. Entonces, de acuerdo a esta declaración interpretativa, esta convención sería aplicable para hechos ocurridos a partir del 11 de febrero del 2002. O sea que todo lo de los 60, todo lo de los 70 ya no caería dentro de la regla de imprescriptibilidad. O sea, todos estos delitos serían prescriptibles. Solo a partir del 2002 es que serían imprescriptibles. O sea, solo para hechos ocurridos a partir del 11 de febrero del 2002. Lo interesante es de que esta declaración interpretativa la pusieron a partir de una fe de ratas. O sea, primero publicaron un decreto donde aprueban la Convención sobre la Imprescriptibilidad. Esto fue el 16 de enero del 2002, y luego como que se acuerdan y dicen, aquí cometimos un error. O sea, si estamos diciendo que estos delitos son imprescriptibles, o sea, quiere decir que durante los delitos en los 60s y los 70s no prescriben, entonces tenemos que hacer algo. Y entonces, mediante fe de ratas, menos de un mes después, o sea, 3 semanas después sacan una fe de ratas y dicen, ok, sí, aprobamos la convención, pero solo a partir de su puesta en vigor. Entonces, bueno, y entonces aquí más bien sería a partir del 16 de enero, porque se aprueba el 16 de enero del 2002, pero la fe de ratas es del 11 de febrero. Entonces, la imprescriptibilidad sería a partir del 16 de enero del 2002. Pero a lo que voy es de que es importante que ustedes se fijen que para estas fechas, o sea, estaba Fox, ya había salido la recomendación 26/2001, ya se estaba preparando, ya había entrado lo de la denuncia por genocidio, el halconazo, el Tlatelolco. Entonces, básicamente como que cayeron en cuenta que con esta convención permitiría perseguir sin violación a la Constitución a los hechos ocurridos en los 60s y los 70s. O sea, sin que la pretensión caducara nunca. Ajá. Entonces, se dieron cuenta de que serían perseguibles siempre estos delitos y corrigieron, por decirlo así, esta situación. O sea, esto realmente es como muy obvio de que no querían que se persiguieran estos delitos. O sea, realmente esto es increíble. A la fecha esto sigue, esta declaración no se ha levantado, o sea, sigue igual. Entonces, no sé cómo se le vaya a hacer. Bueno, el caso es de que aquí vemos cómo se van entretejiendo, pues, las acciones para impedir la persecución del delito, porque, por un lado, tenemos de que, sí mandan a hacer la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, sí, hay 235 casos de desaparición forzada por los hechos ocurridos durante la Guerra Sucia,
recomiendo que sea una fiscalía especializada. Se abre la fiscalía especializada. Hay esta denuncia por los hechos del Halconazo, por los hechos de Tlatelolco y del Halconazo. Y al mismo tiempo, porque entre paréntesis, recuerden que lo vimos en las primeras sesiones, cuando entra el PAN en el poder, empieza el Estado mexicano a ratificar todas las convenciones en materia de derechos humanos, porque recuerden que ante el, digámoslo así, que ante el exterior, o sea, la postura del Servicio Exterior de México siempre fue por el multilateralismo, por la paz, por los derechos humanos, por los países no alineados, y estaba siempre metido en todas esas convenciones, en todas esas, siempre apoyando todo tipo de posturas de los países no alineados o apoyando la descolonización en los 60s, en los 70s, pero firmando todas estas convenciones, pero en el ámbito interno no las aplicaba y pues no las ratificaba, porque ya ratificando, entonces sí se obligaba internamente a aplicarlas. Entonces como que mantuvo esta postura de ante el exterior como súper amigable a los derechos humanos y ante las causas de descolonización y como si ponerse en el eje de los países no alineados, pero internamente, por ejemplo, luchaba contra la guerrilla, o sea, contra grupos que precisamente pretendían la autonomía y la emancipación y acabar con la pobreza, etc. Y entonces acaba el régimen del PRI y el PAN, en su afán de mostrarse también como súper democrático y pro derechos humanos, y como acuérdense también que se había caído el muro de Berlín, la URSS había terminado, entonces también había como esta tendencia así internacional a que pues había triunfado la democracia, el capitalismo y los derechos humanos iban a ser, la protección a los derechos humanos iban a ser como la panacea para todos los males. Entonces, como en congruencia con el discurso internacional y como con toda la tendencia internacionalista por la caída del muro de Berlín, Fox lo que hace es ratifica todos los tratados en derechos humanos y uno de ellos es la Convención sobre la Imprescriptibilidad, pero lo hace con esta reserva. Entonces, no aplica para todos los delitos de los 60 y los 70, sino solo a partir del 2002. Entonces, obviamente, esto ya le pone una piedrita al caso del Halconazo frente a la Suprema Corte de Justicia, porque finalmente el juez de distrito dice, ya el homicidio ya prescribió, ya no es perseguible. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, la FEMOSP? Es de que lo que trata de argumentar es de que se aplique retroactivamente esta convención, o sea, de que no se haga caso a esta declaración interpretativa y que se aplique la convención y que, y bueno, y para hacer cumplir la imprescriptibilidad del delito. Entonces, este es un punto. El segundo punto es de que se interrumpan los plazos de prescripción porque mientras el PRI fue el partido dominante, tenía influencia sobre las investigaciones, sobre la averiguación previa, sobre los procesos penales, entonces que no podía tomarse no podría decirse que era aplicable la garantía de imparcialidad de los jueces porque todos estaban comprometidos con el partido. Entonces el fiscal dijo pues que se interrumpan los plazos de prescripción porque todo el tiempo del PRI, todo el sistema estaba cooptado, por decirlo así. Tercero, arguyó también violaciones al debido proceso. Y cuarto, que la inmunidad constitucional que tenía Echeverría, pues debía ser inaplicable.
Entonces, la Suprema Corte de Justicia se puso a ver cada uno de estos 4 puntos y lo que es muy claro de todos los argumentos que da la Suprema Corte contra estos 4 puntos es que realmente son, ¿cómo decirlo? Como que es muy obvio de que la Suprema Corte de Justicia tenía una especie de aversión o como que ya tenía una idea fija de los de las grupos de víctimas que estaban detrás de esta denuncia, o sea que tenía realmente un prejuicio ideológico. Entonces, se nos acaba el tiempo, solo para resumir, los voy a dejar con una cita de la sentencia para que vean en qué términos estaba argumentando la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entonces les voy a leer en voz alta les voy a citar un fragmento de la sentencia de la sentencia de apelación de la Suprema Corte de Justicia en el caso del halconazo, para que se vayan dando una idea de cómo realmente fue una sentencia más que jurídica, fue una posición ideológica la que quiso plantear la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, este fue en el caso de, esto lo argumentó para no darle razón a la Fiscalía en cuanto a aplicar retroactivamente la convención de la que estuvimos hablando. La Fiscalía decía que esta convención debería de aplicarse en retroactivo, o sea, no había necesidad de decir que se aplica, si no se hubiera puesto esa declaración interpretativa que yo les leí, simplemente la convención pudo haberse aplicado directamente, o sea, simplemente la Fiscalía pudo haber dicho, no, el juez de circuito se equivoca porque existe la Convención para la Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, y como el Estado mexicano está obligado a hacer de estos delitos imprescriptibles, pues no nos pueden simplemente dar el carpetazo por prescripción a estos delitos. O sea, estos delitos no han prescrito y no prescriben nunca. O sea, imprescriptibilidad quiere decir que siempre son perseguibles. O sea, de aquí a 100 años se puede seguir investigando el delito. Entonces, se hubiera podido simplemente haber aplicado directamente esta convención, pero como le pusieron esta declaración interpretativa que dice que solo es aplicable a partir de la entrada en vigor, o sea, a partir del 2002, o sea, fíjense todo el enredo que hacen para dificultar la persecución. Entonces, que entre paréntesis, esto también es muy importante de tenerlo en mente si estamos hablando de justicia transicional, para que vean que es más o menos el mismo mecanismo que vimos antes con lo del artículo 21 constitucional, fracción octava, de que para que la Corte Penal Internacional pueda ejercer su jurisdicción, tiene que ser con la aprobación del Ejecutivo del Senado. O sea, sin este artículo, sin esta fracción octava, simplemente podría aplicarse el Estatuto de Roma. O sea, la Corte Penal Internacional podría aplicarse su jurisdicción tal cual, pero con esta fracción le dificulta. Y más o menos, si ustedes ven, es la misma mecánica para este caso, en cuanto a la prescripción. O sea, en lugar de que se pudiera aplicar directo a la convención, como le ponen esta declaración interpretativa, entonces el fiscal tuvo que decir, no, bueno, pues entonces se tiene que, como la convención sería entonces solo aplicable a partir del 2002, entonces dice la Fiscalía, no, pues entonces
tendría que aplicarse retroactivamente a 1971. O sea, retrotraerse a 1971 y hacer el delito imprescriptible. Entonces, obviamente, o sea, esta declaración dificulta la persecución del delito. Esto es claro, ¿no? O sea, esa es la pretensión que quería hacer valer la FEMOSP, que se aplicara retroactivamente la convención por esta declaración interpretativa. Pero y entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Dijo, el gran peligro que implica el sacrificar los derechos individuales, o sea, como derecho individual, decía la Suprema Corte de Justicia, era el hecho de que el acusado supiera que un delito es prescribe, o sea, que prescribe, entonces tiene la certeza de que en algún momento, pues, se le va a dejar de perseguir, o sea, de que en algún momento caduca la facultad de investigación. O sea, eso es lo que arguye en la Suprema Corte, que es un derecho individual. El gran peligro que implica sacrificar los derechos individuales frente a una pretendida existencia de derechos de la humanidad, la raza, la nación u otra entidad personificada, difusa y totalizadora, ok, entre paréntesis, la Suprema Corte de Justicia está diciendo que una pretendida existencia de derechos de la humanidad, o sea, que entonces, como es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, entonces, como pretende hacer imprescriptible los delitos de lesa humanidad, entonces ya hay una argumentación totalitaria ahí detrás de este delito, ¿no? Bueno, y sobre todo porque la FEMOSP arguía que este delito afecta a toda la humanidad, pero así es como se concibió, o sea, no tiene ninguna, por decirlo así, no tiene ningún origen totalitario este delito, o sea, al contrario, fue en contra del totalitarismo, pero bueno. Difusa y totalizadora de este tipo es el reproducir la mecánica de argumentación totalitaria frente a la cual estos derechos sirven como defensa y hacer a un lado la legalidad positiva por una pretendida legalidad superior que encarna a la justicia o algún otro valor que un juzgador considere relevante en un momento determinado. Los argumentos totalitarios, o sea, la Suprema Corte de Justicia está tomando los argumentos de la FEMOSP como totalitarios. Los argumentos totalitarios han seguido esta mecánica de argumentación y los resultados han sido siempre nefastos. O sea, como Suprema Corte de Justicia tendría este adjetivo de nefastos, pues lo tendría, la Suprema Corte de Justicia tiene que ser un órgano objetivo. Este tipo de calificativos los tendría que, no los tendría que utilizar y en tal caso tendría que probar por qué siempre han sido nefastos. O sea, tendría que haber dicho han sido nefastos como ejemplo A, B, C y D, pero realmente esto no es un argumento jurídico. O sea, no puedes descartar algo porque el resultado ha sido nefasto. ¿Y qué es nefasto y por qué siempre ha sido nefasto y a qué resultados te refieres? Pues quién sabe. Entonces, los argumentos totalitarios han seguido esta mecánica de argumentación y los resultados han sido siempre nefastos para la humanidad, que pretenden proteger y que utilizan como fundamento. O sea, según la Suprema Corte de Justicia, el argumentar que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles para la Suprema Corte de Justicia fue un argumento totalitario que han sido, y cuyo resultado de estos argumentos, o sea, de alegar que el crimen de lesa humanidad no prescribe, han traído resultados nefastos para la humanidad. Bueno, esta es la calidad de argumento que con el que basaron esta sentencia del halconazo, o sea, en lugar de basarse en principios de derecho penal internacional o de derecho internacional, se limitaron a decir que eran argumentos totalitarios, en fin. Entonces, les dejo entonces con este párrafo de la sentencia de apelación de la Suprema Corte de Justicia,
para darles, por decirlo así, un preámbulo de lo que va a ser la sesión que viene, en donde vamos a ver punto por punto cómo argumentaba la Suprema Corte de Justicia, y para que ustedes se den cuenta de que, o sea, es muy obvio que la Suprema Corte de Justicia ya tenía una agenda, ya tenía un fin antes de siquiera dictar la sentencia, que era de alguna forma descalificar la causa de la FEMOSP o del grupo de víctimas, lo cual obviamente pues es muy lamentable, porque ese era un momento de transición, en teoría, o sea, entre comillas, transición política, era el momento adecuado para haber tenido bueno, o dicho de otra manera, la Suprema Corte de Justicia tuvo la posibilidad de esclarecer en un momento realmente muy oportuno, esto era el 2004, de saber qué fue lo que pasó, quiénes estaban involucrados, descubrir continuidades, ¿no? Del 68, 71, al 98, al 2000, al 2001, saber qué funcionarios seguían a lo mejor ejerciendo poder y que habían tenido algún involucramiento en estos hechos, o que habían sabido o que habían omitido hacer algo, en fin, estaban todavía muy buen tiempo. Y yo creo que en este caso la responsabilidad de la Suprema Corte es muy grande en lo que vino después, porque esto es 2004. En 2006 empieza la denominada guerra contra el narcotráfico, y en donde es muy probable, en donde estas continuidades de abuso de poder se hayan, por decirlo así, magnificado como en una especie de espiral. Y obviamente que este tipo también de sentencias abrió la puerta también para una espiral de impunidad en la que ya no es posible, ya digamos, el grado es insostenible. O sea, el daño que la Suprema Corte de Justicia le hizo a la justicia transicional con esta sentencia, yo creo que es irreparable, porque ya cuánto tiempo, o sea, estamos hablando de que son casi 20 años de esta sentencia, y hoy día no sabemos realmente qué fue lo que, bueno, sí se sabe porque se ha hecho mucha investigación histórica al respecto, y de los politólogos, pero bien a bien no contamos con una imputación jurídica de quién fue el responsable de estos hechos. Estos dos, por decirlo así, como los más placativos, ¿no? Pero que el estado de Guerrero está lleno de casos de desapariciones forzadas, de matanzas que no han sido esclarecidas, y que seguramente pertenecen a toda esta conjunto de actividades antiguerrilla que se dieron en estos años. Y entonces se perdió el tiempo, y bueno, pero lo veremos con más detalle. Y para cerrar también, para reflexionar, el hecho de que desgraciadamente también la gravedad de esta sentencia y la importancia de clarificar estos hechos, desgraciadamente ha sido ignorada también por los juristas, no sé por qué. O sea, yo interpreto de que tal vez para muchos abogados estos casos, o sea, no para todos, pero particularmente a lo mejor en los 2000, en la época de transición, en la época donde realmente se tuvieron que haber iniciado estas investigaciones, es muy probable que, al igual que la Suprema Corte de Justicia, muchos de los abogados hayan visto con un cierto tinte ideológico todo este tipo de causas, en lugar de verlo con simple, por decirlo así, curiosidad jurídica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se violaron o no derechos? ¿Se violaron o no preceptos constitucionales? ¿O qué pasó? ¿Quién fue responsable? O sea, no puede ser que los abogados simplemente hayan visto pasar esos hechos como si nada hubiera pasado,
pues, nada más así, sin cuestionarse qué fue lo que pasó. En fin, entonces esto solo lo dejo para, para reflexionar. Yo creo que seguramente 20 años después la situación es muy diferente y seguramente la comunidad jurídica está más ocupada en estos temas, quisiera pensar. Bueno, entonces lo dejamos aquí y la siguiente sesión veremos punto por punto los argumentos de la Suprema Corte en cuanto al caso Halconazo. Muchas gracias.